Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos por esta palabra de nuestro Dios y pedimos que su Santo Espíritu esté iluminando nuestras mentes y nuestro corazón abriéndolo. Señor, te agradecemos por esta palabra que abrimos en esta mañana, la cual tú has preservado a lo largo de los siglos de la corrupción del hombre y de la malicia de Satanás, intentando destruirla, Señor, tergiversarla, ocultarla. Gracias porque nuestros ojos fueron abiertos, nuestro corazón también, y tu Espíritu Santo lo abrió, Señor, y fuimos tierra fértil para tu palabra. Y Señor, fuimos salvos en tu nombre por tu gracia y por este ministerio de tu palabra que trajo a nosotros, junto a tu Espíritu Santo, convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de ella, nos muestres nuestra responsabilidad como hijos, pero también como ministros tuyos, que ilumines nuestro entendimiento y abras aún más nuestro corazón. Pongas en nosotros el querer como el hacer conforme a tu voluntad, para que lo que hoy, Señor, compartamos y expongamos en esta mañana, Señor, pongámoslo en práctica. Hagamos de estas exhortaciones de esta mañana ejercicio diario, Señor, para que otros también puedan conocerte a ti. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos, amén y amén. El título de nuestro sermón en esta mañana es una nueva humanidad. No sé si, no aparece allí, pero se los digo. Es una nueva humanidad. Por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras dos grandes incentivos para la evangelización, para proclamar la palabra de Dios a otras personas. Vivimos un tiempo muy difícil, no solamente en nuestro país, como suele ser, sino también en el mundo, un mundo fracturado socialmente, racialmente, económicamente, étnicamente, es decir, un mundo fracturado de múltiples maneras, en donde es difícil para muchas veces los gobiernos, los políticos, los religiosos de distintas religiones, aunque no las compartimos,
pero los que participan de distintas organizaciones no gubernamentales, hallar paz y encontrar que es posible vivir un nuevo mundo, una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad la tenemos nosotros que ir construyendo, cumpliendo con el misterio, cumpliendo con la voluntad revelada de Dios, cumpliendo con el plan que Dios tiene para este mundo. Por eso, al hablar de una nueva humanidad y decir que tenemos dos grandes, en este párrafo de la palabra de Dios, dos grandes incentivos para la evangelización del mundo, el primero de ellos que encontramos en las palabras del apóstol es el primer incentivo, que es la gracia de la revelación de Dios. El primer incentivo que tenemos para proclamar la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo ir transformando este mundo y construyendo una nueva humanidad es haber recibido la gracia de la revelación. Versículos 1 al 3 dice la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Pablo está hablando aquí de un misterio que le ha sido revelado de parte de Dios. En varios pasajes de los que acabamos de leer aparece la palabra misterio. Misterio es algo escondido, una verdad escondida, un hecho escondido del conocimiento humano. Pero aquí en la palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento, un misterio o el misterio tiene que ver específicamente con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese misterio? El cual Dios revela en la persona, en la obra y en la misión del Señor Jesucristo, y es el de construir una nueva humanidad, una nueva comunidad internacional llamada Iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por judíos y gentiles, en paz los unos con los otros y en paz los dos con Dios. Si tenemos un poco de memoria y recordamos que en aquellos tiempos el mundo se dividía entre judíos y gentiles, entre la nación de Israel y todo pueblo, lengua, nación, etnia, tribu de cualquier lugar del mundo que no fuera judío. Eso eran los gentiles. Para los judíos de aquel tiempo, todo lo que era gentil era motivo, ocasión de abominación, de desprecio. A tal punto que alguna oración judía se recitaba diciendo: te doy gracias, Señor, porque no he nacido mujer, ni esclavo, ni gentil. Y se les acostumbraba a llamar a los gentiles perros. Tal era el grado de abominación, de desprecio y de enemistad que los judíos tenían con todo lo que no formaba parte de la nación de Israel. Pero en este misterio que Dios revela al apóstol Pablo para que a su vez él se lo revele a los efesios, es la construcción de una nueva humanidad, libre de todo rencor, de todo desprecio, de toda enemistad, de toda fractura. Dice Pablo allí en la palabra del Señor, en el versículo 6, está revelado allí lo que yo acabo de decir, que los gentiles, es decir, los que son llamados perros, abominación, etcétera, en aquellos años, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice que esta gracia que le fue revelada a él y que a su vez estuvo oculta durante generaciones anteriores, fíjese usted por un instante en el versículo 5,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo lo que no se había revelado durante generaciones y generaciones. ¿Cuál es el plan total, el plan redentor, el plan radical del Señor Jesucristo? Construir una nueva humanidad por medio de Jesucristo, por medio de la obra de su Espíritu Santo. Una nueva humanidad entre judíos y gentiles, libre de todas fracturas económicas, sociales, raciales, de toda clase de enemistad. Y Pablo dice aquí que el Espíritu se la reveló a él para que se la transmitiera a los efesios. Lo que antes generaciones enteras no conocieron, ahora ellos lo conocen. Pablo lo conoce por gracia. Los efesios lo van a conocer por gracia. Pablo dice que esta revelación me ha sido revelada por el Espíritu, no para que quede en él, sino para compartirla con otros, como él lo está haciendo ahora con los efesios. Y no solamente con ellos, sino también con otros. Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice allí esta misma verdad, y todavía aún mucho más profundo. Pablo dice allí, versículo 25, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, otra vez la palabra anunciar, compartir, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está diciendo, amén, gloria a Dios, que ese misterio oculto le fue revelado a él para que a su vez él lo anuncie a otros. La Escritura, la palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dos palabras que describen el fundamento y el sostén de un edificio. Pero ese edificio, esa verdad sobre la que está construido el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero esta verdad no debe ocultarse, sino compartirse con otros. La iglesia a la cual se le reveló ese misterio, el plan radical de Dios de construir una nueva humanidad en paz, sin distinciones de raza, de color, económicas, sociales, culturales. No es para que la iglesia se la guarde, sino para que la comparta. La iglesia es depositaria de la revelación de Dios. Y la iglesia son ustedes. No una institución, no el Vaticano. La iglesia es el pueblo de Dios, los salvados por la sangre de Cristo, por fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ese misterio, esa palabra de Dios revelada a la iglesia de Dios, hace de la iglesia de Dios que sea la depositaria de esa verdad. Pero no es para que la iglesia sea la dueña y la esconda, sino para que esa verdad sea transmitida a otros. Esa verdad la encontramos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el cristianismo no hay verdades o misterios de tipo, si usted quiere, esotéricos, reservados para algún tipo de élite espiritual. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? Los misterios están revelados, los que Dios ha querido revelar, y tenemos bastante aquí, están revelados en su santa palabra y son confiados a la iglesia. Generaciones que nunca la conocieron hoy la
la conocen. Nosotros somos una de las generaciones que hemos conocido esa verdad por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Debemos asumir, conocer, comprometernos que las personas no necesitan ningún iluminado. Las personas no necesitan ningún nuevo iluminado, ningún nuevo apóstol, ningún nuevo profeta que traiga nuevas enseñanzas o nuevas doctrinas. La iglesia es depositaria de la verdad que Dios ha querido revelar. No tenemos otras. Y la verdad de Dios debe ser compartida, no guardada. Si un descubrimiento científico debe ser compartido para el bien de la humanidad, y cualquier persona concluiría que sería un horror si cualquier vacuna, si cualquier medicamento nuevo que sirva para sanar a una persona y quizás salvarle la muerte, no puede ser guardado. ¿Cuánto más entonces la verdad de Dios que la iglesia tiene no puede ser guardada dentro de los templos, sino que debe ser sacada afuera, a las calles, a las ciudades, a los campos, a los pueblos, a las naciones? Porque forma parte de la gracia de Dios, de la voluntad revelada por gracia de Dios, no para que la guardemos, sino para que otros puedan conocerla, para que puedan transformarse en parte de esa nueva humanidad que el Señor Jesucristo está construyendo. Esa comunidad de gracia, personas nacidas de nuevo, sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo, personas reconciliadas con el Señor Jesucristo por la sangre de Jesús derramada en la cruz, personas en paz con Dios y en paz consigo, en paz con sus anteriores enemigos. Las personas necesitan saber lo que usted sabe. Las personas en el mundo necesitan conocer el plan de Dios que tiene para ellos. Primera de Corintios capítulo 6, un texto conocido, pero quiero llamar su atención porque el mundo de la época vivía plácidamente, éticamente un horror. Sin embargo, la sociedad lo aceptaba como normal. Mas cambiaron muchos y formaron parte de una nueva humanidad, porque la verdad de Dios les fue alcanzada por medio del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que en su carta a los Corintios, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La sociedad de aquellos años tomaba la práctica homosexual como normal, tanto activa como pasiva, entre inclusive el hombre adulto con el mancebo, el jovencito, el cual podía ser algún esclavo o alguien a quien le pagaba. Las relaciones incestuosas no eran condenadas como pueden serlo hoy. Fíjense que la gran cantidad de distintas clases de pecados y problemas que había en aquel momento, delitos contra la propiedad como los ladrones, los avaros. Se habla poco de los avaros en la iglesia.
No hablamos nunca de los que son realmente avaros. Se muestra exclusivamente quizás los pecados sexuales, más todo lo demás se lo oculta. Alguien dijo en la iglesia, de estos últimos tiempos, los únicos pecados que se nombran son los del cuello para arriba. Los del cuello para abajo, los del cuello para arriba no. Lo que se maldice, lo que se explota, lo que se miente, los pensamientos, etcétera, nada de eso se pone explícitamente para mencionarlo como algo que debe ser cambiado. Sin embargo, aquí, en esta sociedad, donde todas estas cosas eran prácticamente normales, borrachos, maldicientes, estafadores, lograron cambiar y lograron entrar a formar parte de esta nueva humanidad que Dios está creando. Pero lo lograron hacer porque hubo alguien como el apóstol Pablo que no se dejó dominar por la cultura de su tiempo, sino fue con la verdad de Dios que le fue revelada por gracia del Señor. Tuvo problemas, tuvo enfrentamientos, como también habremos de tenerlos nosotros, porque nadamos contra la cultura. Nadamos contra una cultura que dice, está bien, un nuevo tipo de familia. Nadamos contra una cultura que puede tener hasta un vicepresidente enjuiciado que no tiene ni el más mínima vergüenza de renunciar. Sin embargo, se lo aplaude. Vivimos en una cultura anormal, somos como el salmón. Nadamos contra la corriente, pero debemos asumir que somos como el salmón, que nada contra la corriente y puede hacerlo. ¿Sabe una cosa? La corriente nunca impide que el salmón avance. Y somos como el salmón. Nadamos contra la corriente de este mundo. ¿Para qué? Para poner en práctica la voluntad de Dios, de compartir con otros su plan. Por amor a los otros. Las personas deben saber que si alguien roba, puede dejar de hacerlo. Si alguien tiene problemas con su sexualidad y con su mente, puede dejar de hacerlo. Si alguien es un avaro, un explotador, puede dejar de hacerlo. Y puede formar parte de esta nueva humanidad que Dios llama Iglesia de Cristo y que va formando por medio de la proclamación de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Pero necesitamos nosotros, a los cuales se nos confió por la gracia de Dios esta revelación, compartirla también con otros. Podemos hacerlo de múltiples maneras. Algunos métodos los tenemos en la Escritura y el primero de ellos es el de compartir personalmente. Dios nos ha dado poder. Recibiréis poder para ser mis testigos. Hechos 1, versículo 8. Todos conocemos ese versículo. Pero si todos los cristianos lo pusieran en práctica, la nueva humanidad que está en el corazón de Dios sería mucho más grande de lo que es hoy. El salmón tiene vergüenza. Muchas veces tiene temor. Pero hay muchos métodos que podemos utilizar para compartir esta verdad de Dios. El primero de ellos es el compartir personalmente. Usted puede leer todas las bibliotecas de teología que quiera y encontrará una infinidad de métodos para compartir el Evangelio. Pero no hay hasta el día de hoy nadie que pueda decir que el método bíblico de compartir el Evangelio persona a persona,
para el cual le fue dado también el Espíritu Santo, ha sido hasta el día de hoy sobrepasado. No lo hay. Ningún método humano podrá reemplazar el poder del Espíritu Santo. Ningún método humano podrá sobrepasar el poder de la palabra de Dios. Hagan grandes campañas, habrá miles de personas, pero si el Espíritu Santo no abre ese corazón, no da el arrepentimiento y la fe para su salvación, pues puede gastar millones de dólares. La verdad de Dios no llegará dentro de ese corazón. Testimonio personal. Podemos compartir una porción de la palabra de Dios. Sea un Nuevo Testamento, un Evangelio, pasajes de las Escrituras, abriendo nuestras bocas diciéndole, léelo, Dios va a hablarte. Tenemos una verdad que por la gracia de Dios se nos ha concedido. No sé usted, pero yo sí, las veces que leí desesperadamente esta escritura sin entenderla. Sin entenderla. Hasta que el Espíritu Santo abrió mi corazón. Esa verdad de Dios la recibimos por gracia. Si no es por la gracia de Dios, no la entenderemos, no la comprenderemos. Pero es necesario que las personas la tengan. No tenga ni temor, ni vergüenza, ni miedo, ni ninguna clase de circunstancia le ocurra por darle la palabra de Dios a otro. Usted dirá que pero ahora quizás no va a entender nada. Hable en el nombre de Dios. Jamás olvidaré mientras esperaba mi colectivo para volver a mi casa antes de ser un creyente, cuando alguien me regaló ese Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Estaba en un bar. Nunca olvidaré el gesto de ese mozo, creyente en Cristo. Todo el bar lleno de personas sobre la plena avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. Me vio leyendo el Nuevo Testamento, el cual no entendía, buscando paz para mi vida. Él vino con su bandeja y me dijo, ¿entiende usted lo que está diciendo usted? Primera pregunta fue si yo era creyente. Le dije, no, pero usted lee el Nuevo Testamento. Sí, ¿por qué lo lee? Porque alguien me lo regaló. ¿Entiende? Pues la verdad, no. Él dijo con su, nunca olvidaré su mano izquierda porque estaba toda la gente, todo el lugar lleno, su mano izquierda sostenía su bandeja. Él dijo, cuando la palabra de Dios entre en su corazón, usted será una nueva persona. Léala y pídale que Dios le hable. ¿Qué cosas dice este mozo? Gracias a Dios por ese mozo. ¿Cuántas cosas ha hecho con ese que no entendía? Gracias a Dios por aquel que le dijo al que no entendía, toma este Nuevo Testamento. Dios va a hablarte. Tenemos una verdad que la hemos recibido por gracia de Dios. Y debemos compartirla con otros. En segundo lugar, el segundo incentivo que tenemos para la evangelización, para que otros conozcan al Señor Jesucristo, es la gracia del ministerio.
Hablamos primero de la gracia de la revelación, ahora es la gracia del ministerio, el cual todos fuimos llamados. Algunos son ministros ordenados, otros no lo son, pero todos somos ministros del Señor. Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo: fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Me entiende? Él no fue ministro porque él quiso, sino porque la gracia de Dios vino sobre él. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo dice: tengo un ministerio y soy un ministro, pero el ministerio que tengo lo he recibido por gracia de Dios. No porque yo quiera, y debo ejercerlo también en la gracia de Dios. Y debo ejercerlo en el poder de Dios. Un ministerio que le fue dado por Dios de manera inmerecida. Las personas muchas veces piensan: bueno, he recibido este ministerio por la gracia del Señor, porque claro, pues yo soy alguien importante. Pablo dice que la gracia que ha recibido de parte de Dios, por la cual lo transformó en un ministro, no tiene que ver con lo que él es, sino que es una gracia, un privilegio tan terrible, no por lo que es, sino por lo que él fue. El versículo 8, Pablo va a profundizar todavía más este concepto que él tiene de ser un ministro por gracia de Dios, y por gracia de Dios anunciarle a otros la revelación recibida. Versículo 8, a mí, dice el apóstol, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Pablo está aquí un poco jugando quizás con la palabra pequeño. Su nombre mismo, Pablo, en latín es Paulus, que significa pequeño. Según la historia de la iglesia, Pablo era también pequeño de estatura. También podemos en algunos pasajes de la Biblia ver que Pablo casi era torpe también para el hablar. De alguna manera lo que Pablo está diciendo: a mí, que soy el más pequeño espiritualmente, que pequeño de nombre, pequeño de estatura, pequeño en algún tipo de merecimiento para recibir de Dios nada por las cosas que ha hecho. A él le fue dada esta gracia tan maravillosa del Señor de convertirlo en primer lugar en un ministro, y en segundo lugar de la gracia de anunciarles a otros esta revelación que él ha tenido. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, mírenlo allí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, dice la palabra del Señor allí. El apóstol Pablo se describe a sí mismo el momento no solamente del encuentro con el Señor Jesucristo, sino la gracia recibida de parte de él. Versículo 6, después dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como a un abortivo. Mire cómo se describe a sí mismo el apóstol. Al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo. Gracia de Dios sobre su persona, gracia de Dios sobre su ministerio. El de anunciar las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir inescrutables allí? Quiere decir difícil de rastrear, imposible de descubrir. Pablo está diciendo, yo conozco algo que el mundo no conoce y que, a menos que sea por la gracia de Dios, le será imposible de no solamente de conocer, sino de descubrir de alguna manera. El nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo, el haber resucitado espiritualmente, de estar muerto a tener una vida espiritual, el estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, todo esto dice el capítulo 2. El haber sido sellado como propiedad de Dios por el poder del Espíritu Santo. Dígale cada una de estas 4 verdades que yo acabo de mencionar a cualquier persona que pase por la calle y dirá que usted está loco. Dígale a alguien, yo acabo de resucitar. Párese en una plaza y diga usted, yo estoy sellada con el Espíritu Santo. La gente la mirará y no sabe si llamar al SAME o... Predique en una plaza que usted está en este momento sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted lo cree eso? Pero hay un mundo que dice esto es imposible. ¿Cómo puede ser que esta persona me diga que está sentada en lugares celestiales con Cristo? Sí, lo estoy viendo. Son estas las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. El mundo no las puede entender, no las puede rastrear, a menos que por la gracia de Dios hayamos nacido de nuevo. Nosotros sabemos estas verdades, nosotros tenemos no solamente la gracia de que se nos ha revelado esta verdad, porque hemos nacido de nuevo y sabemos que esto es cierto, sino también se nos ha dado por gracia el ministerio. No importa si es pastor ordenado o no, el ministerio de compartir con otros esta verdad. Compartir con otros estas inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros tenemos esta gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio también. Nosotros también, como Él, hemos sido llamados a anunciar. Cristo también se hizo presente para nuestra vida, en nuestra vida. Las personas necesitan saber en el mundo que la muerte no tiene la última palabra. Las personas en el mundo, cualquiera sea su color, su situación económica, su situación moral, ¿me entiende lo que digo, verdad? No me importa si es homosexual, prostituta, lesbiana, gay, ladrón, avaro. Yo sé que Dios puede ser de él una nueva criatura. Yo sé que esto es posible, pero hay homosexuales, lesbianas, prostitutas, ladrones,
estafadores, criminales, lo que usted quiera, que no lo saben. Pobres, ricos, blancos, negros, que no lo saben. Nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos esta verdad y sabemos que esto es posible. Si cada uno de nosotros expusiera todo su pasado sobre esta pared, todos estaríamos absolutamente más que convencidos del plan de Dios de hacer una nueva humanidad. Somos una nueva creación, hecha por Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Tenemos esta verdad y debemos compartirla con otros. Todas estas inescrutables riquezas del Señor Jesucristo debemos anunciárselas a otros. Este también es nuestro ministerio. Usemos la radio, usemos internet, usemos televisión, usemos nuestro tiempo, viajemos, etc. No hay límite para lo que podemos hacer. No hay límite para poder compartir, anunciar a otros las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. No lo hay. No lo hay. Y es usted y yo, somos nosotros los instrumentos de Dios para eso. Somos nosotros los ministros por gracia de Dios. No importa si es mujer u hombre, si es un ministro ordenado o no. Todos somos sacerdotes de Dios. Todos somos ministros de Dios, que por gracia hemos recibido esta verdad de Dios. Conocemos estas inescrutables riquezas de Cristo que el mundo, ni el mundo académico puede conocerla. Solo la gracia de Dios es la que puede hacer esto. Debemos comprometernos nosotros también, como iglesia, en ir cada vez avanzando más, en buscar nuevas formas de anunciar a otros las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Quiero volver a repetir esto, porque esto requiere una iglesia comprometida. Económicamente también, no solamente con el tiempo. Una iglesia comprometida con su dinero, comprometida con su tiempo, comprometida con sus dones. Las personas creen que viene a la iglesia a recibir, pues no, viene a recibir algo, pero también viene a comprometerse con lo que Dios le ha dado y con lo que Dios demanda. Hay cada día nuevas formas en las que podemos, aparte de nuestro testimonio personal, nuevas formas por las que podemos anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Su salvación, su perdón, la paz, la comunión con Dios, el estar en paz con los que quizás antes fueron sus propios enemigos. Pero es necesario una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Dios pagó el precio de nuestra amistad, de nuestra reconciliación con la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es el precio que estamos nosotros dispuestos a pagar?
Quizás no sea su dinero, sino sus rodillas dobladas en oración. Quizás sea su tiempo. Quizás sea su carrera, su profesión. Quizás sea girar conforme a la voluntad de Dios el horizonte de su vida. No hay privilegio más grande que este. El haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Y el compartir con otros que es posible un nuevo mundo en paz unos y otros. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, el país quedó, Alemania, devastado, en ruinas, en dolor, en rencores. Pero hubo una iglesia, la iglesia luterana, parte de la iglesia luterana, la que se conoció como una iglesia confesante, una iglesia que no dobló sus rodillas ante el poder del nazismo, que creyó que era posible, conforme a la palabra de Dios, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, anunciando el perdón, la reconciliación, ya no entre judíos y gentiles, sino entre ex-nazis y judíos que perdieron sus familias, u otras etnias como los gitanos y otros tantos que fueron perseguidos, encarcelados y matados. Hay un teólogo llamado Moltmann que cita en uno de sus libros, por haberlo conocido, uno de los momentos para él más tremendos de su vida. Y es el hecho de ver sentados en la misma iglesia compartiendo la cena del Señor a aquellos que habían sido nazis antes y que habían participado de los horrores de lo que todos ya conocemos. Mientras que a su lado en el banco había familiares de los judíos masacrados en los campos de concentración. Habían logrado estar en paz y reconciliarse en Cristo, solo en el Señor Jesucristo. Una nueva humanidad es posible. Pero para que sea posible, nosotros somos instrumentos de Dios y debemos asumir este compromiso de que hemos recibido esta gracia de la revelación de Dios, de su palabra, de que este es el plan de Dios y también de que nosotros somos sus instrumentos, somos ministros por gracia para anunciar algo que para el mundo le es imposible. Ese debe ser nuestro compromiso. Al comenzar este año 2013, hay un mundo que espera saber lo que usted y yo ya sabemos. Anunciémoslo. Pongámoslo como plan de nuestra vida y de la vida de nuestra iglesia. Amén.